Los invito a que sigamos disfrutando de los mejores momentos de la ceremonia de la entrega de los Hispanic Heritage Youth Awards. En la categoría de nutrición y fitness, el ganador es Juan Manuel Migone. Como Eagle Scout, se convirtió en un modelo a seguir en su tropa. Tras una visita a un orfanato peruano, Juan encontró una inspiración para querer ayudar a los niños y en su futuro brindar aportes para contribuir en su educación, alimento y crecimiento como adultos responsables. El objetivo de Juan es convertirse en un planificador urbano para desarrollar comunidades ecológicas. Un aplauso por Juan Migone. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Patrimonio Hispano por este maravilloso viaje. Y quiero agradecer a Herbalife por este premio, porque es muy irónico que lo reciba. Me dijeron en Atlanta y me sorprendió mucho. Y cuando era joven no era un atleta, no hacía ejercicio y eso fue irónico. Y al involucrarme con los Scouts, empecé a involucrarme con el ejercicio y me incliné por el campo traviesa. Y el campo traviesa te enseña mucha perseverancia. Eso se aprende en campo traviesa. Los atletas de campo traviesa dicen que es 90% mental y 10% mental. Es todo mental. Y quiero agradecer a todos de nuevo por este gran honor. Le agradezco a mi madre, es una increíble mamá. Yo crecí sin un padre y ella fue madre y padre. Y ella me ha dado todo lo que yo quería. Yo no querría otra cosa. Y gracias de nuevo y buenas tardes. No solo estos estudiantes fueron reconocidos, también la labor de una excelente profesora que además de enseñar demostró que la vocación, la pasión y el sacrificio son indispensables para realizar este trabajo vital para el porvenir de las futuras generaciones. El premio en la categoría de Educador Innovador es para Yashnev Rivera Azúa, quien ha enseñado ciencia en el sistema de escuelas públicas de Florida. En los últimos años ha creado asociaciones con los colegios y universidades locales para exponer a los estudiantes al programa STEM. También colaboró en el Plan de Mejoramiento Escolar del Departamento de Educación de la Florida. Yashnev Azúa educa a las nuevas generaciones y no detiene su propia formación. Ella es una verdadera muestra de vocación. Buenos días. Le quiero dar gracias a Dios y a mi familia, particularmente a mi abuela y mi hermana, que han sido mi inspirador para. Lo que siento yo a ser elegida para este reconocimiento tan increíble y privilegiado ha sido un honor, porque el que me sugirió a ser escogida para este honor fue uno de mis estudiantes del año pasado. Y el año pasado fue bien difícil para mí, porque yo tuve que tener cirugía espinal y estuve al punto de morirme. Y de todas maneras, con todos los dolores que yo tenía en la clase, yo quería que los estudiantes aprendieran y yo les usaba mis propios desórdenes como ejemplo, porque como yo enseño anatomía, es el mejor ejemplo, los issues que uno está teniendo. Entonces yo les decía eso a los estudiantes, les decía, ok, mira, voy a tener que irme a los finales de 2 meses, pero no importa, si necesitan recomendaciones, me dicen desde ahora, si necesitan cualquier cosa para el verano, díganme antes que yo vaya en lo que le decimos medical leave. Y el estudiante este era súper diligente y era uno de mis mejores estudiantes, pero era bien calladito. Y yo siempre iba a él y lo trataba de sacar de su shell. Y aparentemente lo saqué, porque fue este año que yo recibí una nominación para el regional, el award regional, y me enteré por él, porque él me mandó un email y me dice, te sugerí para el award. Y yo decía, oh, thank you. Y yo no pensaba que yo iba a ganar nada. Y vienen y me dicen que gané. Y digo, oh my God, ok. Pues le doy gracias a él, le mandé un email a la mamá, le mandé un email a él diciendo muchas gracias. Y él también ganó un award. Entonces estuvimos los dos allí y recibimos el award regional. Y después
Yo estaba en la casa, literalmente acostada, nada más que tratando de tú sabes, sentirme mejor después del día largo, cuando me llamaron para decirme que me gané el nacional. Y yo estaba like, ¿nacional qué? Yo no sabía de qué me estaban hablando, pero estaba tan feliz porque yo sé que no hubiera llegado aquí si no hubiera sido por ese muchacho. Yo he logrado que los estudiantes se interesen en las áreas de STEM, que en inglés le decimos Science, Technology, Engineering, Mathematics. Y en español sería Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Básicamente tienes que enseñarle eso desde el principio a los estudiantes. ¿Qué es STEM? ¿Dónde se usa STEM? ¿Cómo lo podemos incorporar en el currículo, integrarlo en la materia que estamos enseñando y también utilizarlo para llegar a un mérito, sea un grado asociado o un grado vocacional o un bachillerato, maestría o doctorado? Tienes que enseñarles el camino. Por ejemplo, en nuestras clases, al principio del año, le damos lo que le llaman como un pre-test, pero a mí me gusta usar lo que le llaman el Birmingham Multiple Intelligence Test, que es un examen que les enseña cuál es el skill de inteligencia más grande que ellos tienen. Y de ahí creamos proyectos que utilizan esos skills. Y después, cuando estamos usando eso en la clase, empezamos suavemente a incorporar información del STEM. Mi satisfacción personal ha sido tocar la vida de los estudiantes de alguna forma en que los motivo a seguir una carrera que sea en STEM, de alguna forma, o cualquier otra carrera que no necesariamente sea STEM. Muchos puntos en común tienen los jóvenes que premia la Fundación de la Herencia Hispana. Uno de ellos es la capacidad para superar grandes retos y obstáculos. En su niñez, algunos de estos jóvenes tuvieron que atravesar duras pruebas que les ayudaron a darle forma a los sueños que hoy los mantienen despiertos. Mi niñez inició cuando tenía 6 meses de edad. Mi padre falleció de leucemia y no me di cuenta al inicio qué tan duro o qué tan... lo mucho que esta situación iba a afectarme. Pero en cuanto crecí sentía que no me relacionaba con otros porque no tenía... no me conectaba porque no tuve a un hombre como modelo que me enseñara cómo vivir así, cómo hacer esas cosas. Esto empezó a crecer y fue después que sentí confianza en Dios, como si fuera a cuidar de mí. Mi madre fue un gran modelo a seguir porque fue ambos, una madre y un padre. Y cuando entré a la secundaria, mi consejero estudiantil se convirtió en mi padre adoptivo y yo me convertí en su hijo, ya que él tenía hijas y siempre quiso un hijo y jamás tuvo un hijo. Así que lo que pasó es que se cruzaron los caminos y él es igual a un padre. Y me mostró cómo crecer como hombre, cómo reaccionar a cosas como hombre. Toda la situación hizo que creciera mi fe, confiando en Dios y en que todo saldría bien, aun si yo no tuviera un padre. Y tener esta fe me ha servido para fijar mis metas, en especial con la meta de apoyar a otros en dirigir un orfanato. Porque siento que hay muchos niños solos, en especial con mi misma situación. Hay muchos niños afuera que no tuvieron la oportunidad de tener una buena familia, tener un padre, tener una madre. Y siento que dirigiendo un orfanato yo sería capaz de darle a los niños la oportunidad de crecer en la unión familiar. En mi infancia, mi papá se enfermó cuando yo era bien chica, tuve 7 años. Y desde entonces él no pudo trabajar, entonces se quedó en la casa mucho más y pasó mucho más tiempo conmigo. Entonces, en ese tiempo que él tuvo conmigo, él quiso enseñarme cosas y empezamos a hacer proyectos. El primer proyecto que me acuerdo de hacer era un tenedor que tenía una luz y empujabas un botón y se prendía la luz. Y eso más me fascinó y eso me hizo empezar a pensar en ser ingeniera. Y seguíamos trabajando a proyectos así, nomás una parte enorme de mis sueños para mi carrera era estar con mi papá y todas las cosas que yo hacía con él. Cuando yo nací, mis papás habían acabado de casar y habían empezado sus negocios y todo, pero fue cuando cayó la crisis en México.
Así que cuando yo llegué, mis padres tenían muchos problemas y básicamente iba creciendo y no tenía nada. Llegué al punto en el cual tuve que vivir con mis abuelos y ahí empezó mi pasión para los negocios. Mi abuelo producía frijoles, así que me llevaba con él a los campos y juntos agarrábamos los frijoles y los limpiábamos y los poníamos en bolsitas. Y yo me ponía fuera de la casa con una mesita y iba casa a casa, frijoles, frijoles, vendo frijoles. Y hacía mis propias bolsitas y las decoraba y regreso y me preguntan, ¿ya no tienes frijoles? Era muy difícil crecer en las situaciones en las que crecí. Y a veces pues preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando todo esto? Pero ahora lo veo y digo, wow, gracias Señor, porque todo eso contribuyó a la persona que soy ahora. Ya regresamos con este especial de los Hispanic Heritage Youth Awards.